Muy buenas noches. Este lunes, semana tercera del tiempo ordinario, meditamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Entonces Jesús, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían: está poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Efectivamente, al decir que era un espíritu inmundo en circunstancia que Jesucristo estaba poseído del Espíritu de Dios porque Él era Dios, están blasfemando contra el Espíritu porque no están reconociendo lo que hace el Espíritu Santo, que es solo bien. Y tampoco es que lo aceptan, que ni aun viendo que hacía el bien, reconocen que los signos que hace son los signos que se esperaba que hiciera el Mesías. Ahora, ¿qué hay de esperanzador para nosotros aquí? Mucho. Primero, se nos perdonarán todos los pecados por mucho que ellos sean, y todas nuestras blasfemias por muchas que ellas sean. Menos dudar del Espíritu Santo y no creer que el Espíritu Santo es nuestro Maestro y es quien nos guía, y especialmente quien guiaba al Señor. Dudar de la doctrina que el Señor nos ha dejado para su iglesia, no creer que el Espíritu Santo está vivo en la iglesia, que el Señor está resucitado y que el Señor nos está buscando, eso te condena. Y te condena simplemente porque no te abres a la acción de Dios. Serás reo de muerte eterna. Y de hecho, todos aquellos que viven a su aire sin mirar a Dios, despotricando contra Dios, despotricando contra la iglesia, contra los curas y todo, tienen una vida de muertos. Yo no quiero pensar qué pasará después, pero aquí lo pasan pésimo y están muertos. Y capaz que se mueran en esa misma actitud y no se den cuenta que estén muertos y sigan despotricando allá y se condenen para siempre. Nosotros somos quienes, en definitiva, nos vamos a salvar o condenar, porque la salvación para el hombre ya la consiguió Jesucristo al morir en la cruz y al resucitar. Pero ahora tenemos que aceptar esa salvación. Es como si yo te dijera: tú tienes cáncer, y te digo: hay un remedio para el cáncer en Brasil. Si no vas a Brasil, por mucho que exista el remedio, te vas a morir igual por tu cáncer. De esta misma forma, la salvación ya fue conseguida por Jesucristo, pero si no nos unimos a Él y no aceptamos esa salvación y seguimos viviendo a nuestro aire, pues a nuestro aire moriremos. Y quizás, por vivir así y despotricando siempre contra Dios, contra la vida y contra todo lo que pasa, porque todo lo que tú alegues de en contra, en el fondo estás alegando contra Dios, porque nada sucede en esta vida sin que Dios lo permita, aunque no lo quiera, por respetar nuestra libertad. Cualquier cosa que tú estés despotricando, que los militares, que el gobierno, que la constituyente, que los constituyentes, que el patrón sinvergüenza, que la señora insoportable, que el marido que no te quiere, todo, que el padre, que tus padres, que no sé qué, todo lo que tú murmures, en el fondo estás murmurando contra Dios. Ahora, no blasfemes contra el Espíritu Santo. Él es tu maestro, Él es el que te guía. Y el gran pecado de los fariseos fue ese. Otra cosa, hoy la iglesia está tremendamente dividida. Por eso la iglesia está entrando en esta crisis, que cada vez hay menos gente en los templos, cada vez hay menos vocaciones. En los seminarios en Chile por lo menos han cerrado
muchísimos seminarios, quedan 3 para todo Chile, en 3 zonas distintas para aglutinar las posibles vocaciones. Y pese a todo, hay 2 o 3. El único seminario que yo sé que tiene un poquito más es uno que está en Villarrica, que es un seminario de Monseñor Francisco Javier Steckmayer, que tenía como 8 propios de él. No había ninguno que fuera de otro lado. Pero los otros seminarios ni siquiera han entrado vocaciones nuevas. La iglesia está dividida, y está dividida por una cosa fundamentalmente, porque muchos en la conferencia episcopal, o sea, muchos obispos, se niegan a aceptar la voluntad de Dios para Chile. Y la pastoral en la que yo trabajo, por ejemplo, insisten en llamarla movimiento y no la aceptan. Dicen que sí, pero en el fondo no, porque ni ayudan ni promueven entre los presbíteros que acepten esta pastoral en sus parroquias, y siempre hablan de movimiento, y no es un movimiento. Mientras no acepten eso, la iglesia seguirá muriendo. Ahora, eso no hay problema, porque nosotros estamos trabajando para la iglesia del futuro. ¿Cuál es la iglesia del futuro? Y es ahí donde conviene que estemos todos. La iglesia que decidió buscar la voluntad de Dios insistentemente, y una vez que supo cuál era la voluntad de Dios para su vida, empezó a trabajar con ahínco. Yo sé que muchos de ustedes que me ven habitualmente están trabajando ya. Me lo han comentado. Bendito sea Dios. Y si en algún momento tú sientes que eso que estás haciendo es estéril, dile: Señor, ¿es esto lo que quieres o quieres otra cosa? Y espera que el Señor te lo mostrará. Y si no estás haciendo lo que Dios quiere, no te preocupes, porque el Señor lo que juzga son corazones. Y mientras estés haciendo por amor a Dios algo, el Señor te lo toma en cuenta. Quizás no obtengas la plenitud que quisieras obtener, pero el Señor te lo toma en cuenta. Con el Señor no hay ningún trabajo que sea totalmente estéril, pero el mejor de todos es cuando buscas la voluntad de Dios y decides hacerla. Ahí la plenitud llega a su punto máximo aquí en esta tierra, y empiezas a vivir como una primicia, un atisbo de lo que es la vida eterna una vez que partimos. Ánimo. El que tenga oídos para oír, que oiga.